Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Guerrero Hernández de la carrera de Psicología Criminológica en sexto grado. El tema que abordaré el día de hoy es la psicopatía. Comenzaré con el temario, que es que comenzaremos con la definición que es psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? Comportamientos de una persona psicópata. El psicópata, las características del psicópata, la psicopatía primaria y secundaria, además de también la clasificación de personalidad de la OMS. También la personalidad esquizoide, paranoide, definición de la psicopatía en el psicoanálisis, rasgos del carácter de la personalidad psicopática, definición de la personalidad antisocial, la psicopatía y la sociopatía. Comenzaré con la definición. Para empezar, ¿qué es la psicopatía? Bien, anteriormente esta se utilizaba o se refería para hacer al trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, etimológicamente, la psicopatía es aquel término que se le da a todo tipo de trastorno psíquico. Psicológicamente, esta solo es utilizada para el alcance más restrictivo, así designándose un conjunto de anormalidades psíquicas y de carácter de las cuales estas no están incluidas ni la neurosis ni la psicosis. Ahora, ¿qué es la psicopatía? La psicopatía es aquella que está caracterizada en la falta de afecto, remordimiento, seducción y manipulación, es decir, que son las principales o los principales factores que puede obtener un psicópata. Ahora bien, la diferencia entre el psicópata y el sociópata. Bien, pues el sociópata es diferenciado del psicópata por la personalidad más espontánea y generalmente más violenta. Es decir, que esta si le hace a una acción, le hace una reacción. Es decir, que si le hacen, él puede reaccionar de una forma violenta u agresiva. Esta es causada ya sea por traumas infantiles o abusos emocionales. Esto incluye socialmente y familiarmente. Una de sus causas es aquella por el entorno, como lo comenté anteriormente. Mientras que al psicópata, a su vez, se le va a diferenciar del sociópata por la personalidad, ya que ésta llega a ser calculadora, meticulosa y por la imposibilidad de sentir culpa por la causa del bajo desarrollo que tiene en el cerebro. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento de un psicópata? El comportamiento de una persona psicópata es socialmente irresponsable al ignorar o violar los derechos de estas u otras personas, además de que también tiene la incapacidad de distinguir de lo bueno a lo malo o de lo correcto a lo incorrecto, que va trascendiendo en la normatividad social. Esto a lo que se va contemplando lo normal. El psicópata es aquel o es un sujeto que padece de trastornos de personalidad, es decir, de psicopatía. Esta está caracterizada por las alteraciones emocionales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las principales son el potencial agresivo exagerado, la angustia, la frialdad emocional. Ellos no cuentan con unas emociones que digamos que la florezcan, como la tristeza o alguna otra. El quebrantamiento de normas sociales estaba incluyendo dentro de sus alteraciones conductuales y adaptativas. ¿A qué me refiero con esto? A que es más difícil que ellos logren tener una adaptación social dentro y fuera de lo familiar. También además de que las conductas que ellos realicen no sean vistas como algo normal o dentro del paraje de la paraje normativa. Es dentro de sus características del psicópata, es tener la flexibilidad de adaptación. Como lo comenté anteriormente, es un modo rígido de expresión de estas personas, ya que se les dificulta
la manera de poder establecer vínculos afectivos. Es decir, que ellos normalmente son muy difíciles de poder transmitir la felicidad, la tristeza o hasta el enamoramiento. Bien, ahora, ¿qué es la psicopatía, la psicopatía primaria y qué es la psicopatía secundaria? Bien, pues para la psicopatía primaria esta es que se caracteriza por lo innato, esto viene desde el nacimiento o genético, mientras que para la psicopatía secundaria es algo que es un resultado del trobaje ambiental, es decir que es por parte de algún desarrollo dentro de su infancia o adolescencia. Ahora continuaré con la clasificación de los psicópatas, de las personalidades de los psicópatas de la OMS. Estas las clasificaron como la personalidad paranoide, afectiva, esquizoide, explosiva, anacástica, que esta se refiere al obsesivo compulsivo, y de la personalidad antisocial. Yo me quise enfocar más en la personalidad esquizoide y paranoide. Esas quiere decir, o por qué yo me quise enfocar más en estas, porque regularmente son muy poco conocidas o realmente nadie las llega a conocer totalmente, sino como las otras que son un poco más comunes. Bien, el esquizoide, esta se caracteriza porque generalmente en sus relaciones sociales se limita mucho a no lograr tener una adaptación social más abierta, es decir, que ellos no tienen el deseo ni de relacionarse con personas muy estrechamente solo por convivir, es decir, que ellos no tienen la necesidad de lograr realizar una relación afectiva muy profunda. Para la personalidad paranoide, esta se caracteriza por la persistente proyección consciente a una tendencia generalizada por la movilización a interpretar acciones de los demás. Estas las interpretan de manera negativa, es decir, amenazadas o amenazantes, humillantes o dirigidas a la explotación emocional. Es decir, que ellos creen que todo el tiempo están peleados con ellos o creen que lo están contraatacando. Otra de sus características un poco más específicas de estas personas es que tienden a ser muy fríos, racionales y perspicaces. Para continuar, yo quise adentrarme un poco más al psicoanálisis, ya que pues creo que es fundamental también conocer por otro lado la definición de la psicopatía, no solo por el lado psicológico, sino creo que también psicoanalítico. Es decir, que yo me orienté más al Freud, que para él la psicopatía es por la falta de alguna relación primaria, es decir, por la relación de su mamá. Esta depende a que haya sido inconsistente, que haya sido afectiva y ambigua, es decir, que esta no haya estado en sus primeros meses de vida del niño y de la persona, que no le hayan dado un lado afectivo o que la persona no haya intentado o logrado tener algún lazo con su mamá. Y que él le llega a afectar al niño. Bien, para Freud, a la larga, su afectación psicológica es caracterizada por su yo y por su super yo, ya que para Freud el yo es aquella que es débil, o sea, que no logró desarrollar, y mientras que en el super yo de plano ni siquiera se logró pues tener esa asistencia dentro de él, sino al contrario, una ausencia, ¿no? Continuando con los rasgos de carácter de personalidad psicótica,
Yo quise, bueno, estas eran de lo más comunes dentro de lo que pudieron rescatar, es sobre la inmadurez afectiva. Esta es porque esconde un infantilismo en el fondo y que es incapaz de lograr una manifestación de sentimientos positivos o de algún agradecimiento hacia la vida. Otro de los rasgos es la apatía moral. Esta es con la falta de sentimientos de remordimiento, culpa, falta de responsabilidad y falsedad. Como lo habíamos comentado anteriormente, ellos a la hora de realizar actos no tienden a sentir culpa por ello. Al contrario, tienden a tener placer sobre los actos que han realizado. El tercer rasgo es la conducta antisocial. Esta no suele ser episódica o impulsiva, como lo comentábamos con el este con el sociópata. Esta es constante y programada, como ya lo habíamos comentado, por alguna falta o alguna falla en el cerebro, ya que estos los llevan a realizar conductas delictivas que son realizadas con frialdad y con indiferencia. Es decir, que si llegan a asesinar, ellos no van a sentir alguna emoción o alguna tristeza por esa persona. De ahí yo quise dividir tres conceptos son el trastorno de personalidad antisocial, el concepto de la psicopatía y el concepto de la sociopatía. Para el concepto del trastorno de personalidad antisocial, implica solo la concepción social, ya que es solo lo superficial, no va más a la profundidad, ni siquiera si llega a tender a ser un poco más, ya puede ser relacionada con otros trastornos, pero solo es lo superficial. Son síntomas que pueden ser tratados y que pueden ser llevados por un psicólogo o hasta un psiquiatra. Para el concepto de la psicopatía, esta refiere a trastornos psicopatológicos, es decir, que es pues un poco más profundo que el de la persona y de lo disposicional, ya que para la psicopatía no hay aún una cura o algo que le pueda ayudar a que pueda estar salvado, ¿no? Al contrario, sí se puede ser tratado, pero nunca puede ser curado. Esto lleva más igual a psicólogos y psiquiátricos, pero hasta llegar a estar en un hospital. Para el lado sociópata es más relativo al entorno social, ya que esto lo conlleva a que puede tener algún factor social que pueda afectarle, como lo comenté anteriormente, en cuestiones familiares, sociales o hasta en las situaciones sentimentales. Hasta con sus propias parejas puede sentir o puede realizarse el sociópata. También lo que yo quise hacer énfasis fue en la psicopatía y en el narcisismo, ya que estos suelen ser también muy confundidos por que son la misma cosa. El narcisismo va dentro del psicópata, sin embargo no es lo mismo, ya que el psicópata, es el rango que se va arrastrando hasta el nacimiento, más que el narcisismo, es por algo en tendencia, algo muy pasajero, no es de por vida. Para algunos es genético, a veces suele ser hereditario, para otros solo es por el entorno en el que él va creciendo. Es decir, el narcisista en su infancia puede ser porque sus padres lo han mimado demasiado o se han ausentado demasiado en su infancia. De ahí entro a las dos definiciones que yo quise agregar, que es Schneider, que él distinguía la psicopatía de la psicosis. ¿Por qué? Porque para él la personalidad psicopática estaba no destructurada de la neurosis, ya que este trastorno para él no nace, al contrario, es un conflicto y que para él es una predisposición constitucional,
como lo comentaba, él pensaba que era por factores socialistas o familiares o algún otro factor. Claro que no se descarta porque de hecho existe, que es el factor, es la psicopatía secundaria. Para el autor Galimberti, para él, el sujeto que tuviera o fuera un psicópata, él era incapaz de poder realizar alguna integración adecuada dentro de su propio contexto sociocultural. No estaba dentro de los factores humanos para poder realizar una vida cotidiana y normal como todos los demás en ese momento. Además de que encontró muchas condiciones para que él pudiera transgredir esas éticas sociales que se fueron convirtiendo o se fueron construyendo a lo largo de la vida social o de la convivencia humana. De ahí comenzaré con los ejemplos de algunos de los psicópatas que creo que pueden tener estos rasgos pues de un psicópata, comenzando con Adolfo Hitler, que él era un militar político alemán y que se destacaba por su personalidad y habilidades de liderazgo y de manipulación. Es una de las características de un psicópata más comunes, ya que él podía manipular a cualquier persona. Dentro de sus características, él era el egolatro y tenía un complejo de Mesías. Además de que aunque él se sentía pues superior, en cierta forma tenía sentimientos de inferioridad y autodesprecio. Él sentía o no creía en la debilidad, toda vez por antecedentes sociales que lo hacían estar en ese momento débil, y creo lo fue haciendo que despreciara más la debilidad para no volver a sentirla. Él tenía ese carisma y la capacidad de manipulación, lograba manipular y lograba tener la atención de varias personas, y es por eso que logró pues tantas cosas. Si lo hubiera puesto creo que para factores buenos o para algo bueno, hubiera logrado grandes cosas. También tenía la atractividad, obsesión por el poder y poca capacidad empática. Él no era de las personas que fuera empático con los demás, al contrario, él era una persona que no necesitaba saber de la vida de los demás mientras él estuviera bien. Siguiendo con el otro ejemplo es Jack el Destripador, que también tiene pues dentro de las características del psicópata es ser el desorganizado, el violento y satisfacer sexualmente. Como lo decía anteriormente, ellos no lo hacían para poder complacer a las demás, sino para su propio bien. También siendo desorganizado, hay psicópata organizado y desorganizado. Él era violento, él lo hacía con algún fin que nunca se reconoció o nunca se logró conocer su identidad. En el siguiente ejemplo, Tome Arcebet Báthory, que es mejor conocida como la Condesa Sangrienta. A ella la consideraban narcisista, es lo que yo comentaba al principio. Está dentro de las características del psicópata, pero esto no significa que es lo mismo. Es caprichosa, ella era impulsiva, vanidosa, cruel y sádica. Esto es como dato extra, ya que ella pues se bañaba se bañaba de la sangre de sus víctimas, de las que ella pues ella mataba. En el siguiente ejemplo es Joseph Stalin. Él era un presidente del Consejo de la Unión Soviética, de las ministras de la Unión Soviética. Él tenía la personalidad fría, que es lo que habíamos comentado también. No tenía afectos emocional y desapego emocional. En el siguiente ejemplo, es Charles Manson. Él era una persona muy controladora y muy manipuladora. Lograba controlar a los de su
los que tenía cerca, él tenía un trastorno delirante, esquizofrenia y un trastorno antisocial de la personalidad. Y en el siguiente ejemplo, Ted Bundy, él tenía la facilidad de la habilidad y del ser manipulador. Como en varios ejemplos anteriores ya mostramos, todos tienen características iguales, sin embargo ningún psicópata puede ser el mismo. Eso no significa, no significa que pueda ser la misma persona, no, solo es características similares por el tema de las características principales, que es el manipulador, el que lograba poder hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo para su propio bien o para su beneficio. Para terminar, yo quise escoger este tema porque regularmente hay personas que tienden a confundir mucho lo que es un sociópata, lo que es un psicópata y lo que es un narcisista o hasta el trastorno de personalidad antisocial. Es aquel, creo que como iba yo diciendo, es muy importante tener la gran diferencia de estos tres, porque no es la misma conceptualización como lo acabamos de ver. Son trastornos muy diferentes, ya que estos tienen cosas muy diferentes, como por ejemplo el sociópata, que va desde su entorno hasta muy grande, que esto lo va haciendo tener algo que luego haga explotar y desencadene su conducta, como en el psicópata, que esto es más en el neurológico o hasta en el mismo cerebro, ya que ellos no desarrollan muy bien esa parte que todo o cada uno de nosotros tiende a desarrollar, ese sentimiento de culpa, ese remordimiento, como nosotros le llamamos. Y en el trastorno de personalidad antisocial, que es totalmente diferente a estos otros dos, ya que esto es más superficial, es más a su conducta, pero que tiene una salvación médica, pero la tiene, como la psicopatía y la sociopatía, simplemente que en esta no hay una cura definitiva ni tampoco la asociativa, al contrario, tienden a afectarse más, y si no se llegan a tratar a tiempo, tienden o corren peligro a poder afectar a la sociedad, y no solo a la sociedad, sino que también a la familia, a sus propios seres queridos, es más, hasta sus parejas, hasta ellos mismos afectarse, esto con el fin de lograr matar hasta cualquier persona sin ningún motivo alguno. Algunos llegan a tener ese objetivo, por reconocimiento, por venganza, por tener alguna satisfacción tanto sexual como emocional, pero nada más es por el simple hecho de satisfacer, de poder vaciar algo, poder llenar algo que está vacío y que nunca lo van a lograr llenar. Es como algo que les afecta, pero que no lo pueden hablar, y dentro de esto lo hacen de una manera muy muy fea, muy triste, porque hay veces que no son, ellos mismos se dan cuenta ya mucho después de cómo ellos afectaron a la sociedad. Hay otros que de plano ni siquiera logran tener ese remordimiento. Son pocas las personas que llegan a ese remordimiento. Pero, claro, obviamente todo por un tratamiento o por un diálogo con un psicólogo o hasta con un psiquiatra. El lograr eso es de 1 en 1 millón. Y yo creo que la población no está llena de psicópatas. No, claro que no. Pero es preocupante que ese 1% de psicópatas estén ahí, porque pueden tener alguna solución, no definitiva, claro, como lo comenté,
pero sí puede ser a lo mejor algo que llegue a que no haya más personas, o que se pueda llegar a dar esta, este mensaje, es transmitir eso, con el fin, yo siempre, bueno, aquí yo quiero decir y recalcar más que nada, con el fin de poder lograr identificar un psicópata, un sociópata y un trastorno, y una persona que tenga algún trastorno. Creo que por el momento creo es lo que quiero dar a entender, y pues eso sería todo. Bueno, eso sería por mi parte todo, bueno, todo en cuanto a la explicación. Quisiera yo agregar otro ejemplo más que no está dentro de las diapositivas, pero si se pudieron dar cuenta en la reproducción del video, si pudieron percatarse que estaba el asesino Jeffrey Dahmer, que él era un claro ejemplo de que no siempre un psicópata llega a tener pues ese reconocimiento por parte de su familia. Al contrario, él era reconocido en cierta forma por su papá. Sin embargo, por problemas de su madre, ellos tuvieron que mudar a otra parte, dejándolo solo. Entonces tuvo esa necesidad de volver a tener esa atención que ya no tenía en su casa. Y como lo hizo, pues intentando llamar la atención en otras partes, intentando hacerse el que estaba el gracioso, cuando a lo mejor para otras personas al principio sí lo era, pero no del todo. A veces ellos mismos sentían el miedo de, al grado de que él también coleccionaba huesos de animales. Después, como ya no logró, o ya no logró tener esa recolección de huesos, él comenzaba a coleccionar animales muertos. Tampoco logró tener esa satisfacción, entonces comenzó a matar, y pues él tomaba, se embriagaba, asesinaba, pero sentía ese remordimiento, no se sentía completamente satisfecho para poder terminar ahí su acto, sino que él al contrario se sentía solo, y lo que intentaba hacer, o como una recompensa, él guardaba ese cuerpo por varios tiempos, o hasta varios meses, con el fin de sentirse o sea, con el fin de sentirse esto con el fin de no sentirse solo o desprotegido. Es por eso que lo mantenía más tiempo al cuerpo. Desafortunadamente el cuerpo llega a descomponerse, y con eso llega a haber olores desagradables. Entonces, con el miedo de que él no lo descubrieran, él lo que tenía en su casa era un tambo lleno de ácido, y es donde él ya se tenía que sentir que ya no podía tener aguante más ese cuerpo, y lo desintegraba ese cuerpo con ácido. Esto con el fin de que no lo descubrieran y él siguiera haciendo sus altercados, lograra tener todavía esa atención. Él se sentía de hecho atraído por personas de su mismo sexo, y yo creo, bueno, sería más por la ausencia de su padre, el lograr tener esa aceptación social, por querer tener ese reconocimiento tanto emocional, y también ese reconocimiento social, y además de lograr en algún momento tener esos sentimientos de amor, de compañía, de tener a alguien cerca, y que él se sintiera en confianza con ese alguien. Desafortunadamente lo que hacía era matarlos, y solo tenerlos, o hasta acostarse con ellos, para mantener esa calidez de unión con alguna persona. Pues por mi parte sería todo. No sé más. Estas serían las bibliografías que logré pues agarrar para poder darles la información. Espero que sea de mucha o de gran ayuda.
Y eso sería todo.